Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María y de Papá San José. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a iniciar este nuevo tema que es muy importante, que nos concierne a todos y es el llamado de Dios. Todos tenemos un llamado del Señor. Y vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir. Te pedimos, Señor Jesús, que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella los lugares donde nos encontramos y este medio de comunicación que usamos para tu gloria, Señor, para esta obra de evangelización, para tu reino. Te pedimos que nos guíes y nos ilumines con la gracia del Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo el que venga a iluminar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, decisiones, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, consciente, inconsciente y subconsciente, todo esté consagrado a ti. A los pies de la cruz ponemos todas nuestras intenciones y te pedimos que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este mismo momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a acudir a un llamado. Todos tenemos un llamado, un propósito, una misión. Desde el infinito amor y desde la perfección de nuestro Padre Celestial en la eternidad, con ese propósito tan maravilloso, todos hemos venido a amar. ¿Cuánto amor hemos dado? Dios instruye a los llamados, y si Dios nos ha llamado al ministerio o a la misión que sea que tengamos, es porque nos ha capacitado, nos instruye y nos prepara para esto. En 1 Corintios 1:9 nos dice el Señor: pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, claro que sí, nuestro Señor es totalmente fiel, y hemos sido llamados a una misión, y es a esa comunión con su Hijo Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas citas bíblicas que hablan del llamado de Dios, ¿sí? Y nosotros somos llamados desde la eternidad y tenemos un llamado muy especial porque el Señor nos conoce desde el vientre materno, desde que estábamos en las entrañas de nuestras madres, y eso también lo dice la palabra. Y yo hoy día lo sé, desde todo lo que he vivido y de todo este aprendizaje durante todos estos años, que yo tenía un llamado desde la eternidad, desde el vientre de mi mamá. Pues nací y crecí en un hogar de principios y de valores de la fe católica cristiana. Ya les he contado un poco acerca de ese entorno. Fui instruida en casa por mi abuela paterna, por mi abuela materna, y formada con el ejemplo y el cumplimiento de los sacramentos. O sea, en mi casa se vivían los sacramentos, como les he contado, la Eucaristía dominical en familia, la confesión, el Santo Rosario, las oraciones y algunas oraciones y devociones, prácticas muy piadosas que pues se han perdido, y digamos mi abuela tenía pues, o mis abuelos conocían muchas oraciones que hoy día pues ya no se conocen, se han perdido. Y pues con el ejemplo de ellos, como con el ejemplo de ver esa comunión con el Señor. Viví experiencias sobrenaturales desde muy pequeña. Les he contado una anécdota de cuando estaba bebé, pero pues de ahí en adelante siguieron sucediendo muchas más experiencias. Entonces, digamos, como todas esas cosas, cuando tú analizas tu historia y cuando tú revisas qué ha pasado en tu vida, y tú empiezas a darte cuenta que tal vez desde muy pequeño, muy pequeña, también tenías un llamado de Dios. O sea, para mí todas estas cosas que les estoy diciendo
constituyen ese llamado de Dios. Qué bendición haber crecido en una familia católica cristiana, porque no todos tienen esa bendición, no todos han nacido dentro de esta fe. Y nosotros que lo hemos hecho, las personas que hemos tenido la gracia y la bendición de hacerlo, ahí ya hay un llamado, ahí ya hay un llamado. La formación y el ejemplo dentro de los valores cristianos, ya hay un llamado, sigue el llamado de Dios presente, la presencia del Señor ahí en ese caminar al que nos está invitando constantemente. Ese vivir experiencias sobrenaturales. No es que todos los que tengamos un llamado o tengan un llamado tengan que tener experiencias sobrenaturales. Hay personas que jamás han sentido o han vivido, han escuchado, han visto, han soñado, jamás algo de manera sobrenatural. Y eso no quiere decir que por ese hecho no tengan el llamado o sean menos importantes o relevantes o importantes pues para Dios, en su propósito de vida, en su misión. No, de hecho recordemos que el Señor le dijo muy claramente a Tomás que dichoso aquel que cree sin ver. Y yo admiro enormemente la fe de personas que he conocido y que me dicen que nunca han vivido una experiencia sobrenatural, que nunca han sentido ni una presencia de Dios, ni tampoco una presencia del maligno, pero que tienen una fe muy, muy especial, que creen, que no necesitan ver para creer. En mi caso, de pronto yo he pensado, yo he dicho, Señor, porque a mí, o sea, yo necesitaba ver para creer, necesitaba vivir esas experiencias para creer. Realmente creo que no tanto por eso, porque desde muy pequeña fui formada y recuerdo que siendo niña y que me interesaba tanto escuchar todo lo que comentaba mi abuelita, todo lo que nos contaba, la formación, todo lo que nos decían, o sea, me cautivaba todo eso, que pues, les voy a contar que otras cosas pasaban realmente lo que yo siento era que era una fascinación hacia las cosas del Señor. Esa es como la palabra, no sé si sea la más adecuada, pero es como la más cercana que encuentro para describir lo que yo sentía desde muy pequeña cuando hablaban de las cosas de Dios, cuando la oración, cuando eran las cosas relacionadas con el Señor, era una fascinación. Y siento que de pronto no tanto porque no creyera, porque tal vez sí, había un momento, como les digo, ya más adelante en mi vida donde me alejé, pero eso nunca hizo que yo dejara de creer. Yo siempre creí, o sea, nunca dudé de la existencia de Dios. Eh, pero, pero sí sentía pues como la necesidad de volver a Él, o sea, tenía nostalgia de Dios, lo que yo llamo nostalgia de Dios. Entonces, de pronto no era porque no tuviera fe, pues era por el propósito que el Señor me tiene acá, que aún todavía tengo que seguirlo descubriendo. O sea, hay muchas cosas que las tengo muy claras porque el Señor me las ha venido revelando y me ha dejado muy claro muchas cosas que Él quiere dentro de, pues que los propósitos que Él tiene para mí acá en esta tierra, pero pues seguramente hay muchos más que uno tiene que ser dócil a la acción, a la gracia del Espíritu Santo y permitir que Él lo lleve, lo guíe, lo direccione y le muestre. Bueno, también les cuento que pues hasta los 5 años conservaba la inocencia y la pureza. O sea, yo eh, conscientemente no recuerdo haber cometido algún pecado o alguna falta antes de esta edad. Eh, y cuando estuve en la presencia del Señor en la eternidad, pues también no vi ninguna dentro de esa historia de vida, dentro de ese volver a vivir la vida en la eternidad, hasta esa edad era una niña de corazón muy puro, muy sano, una niña muy, muy alegre, de hecho extrovertida. Mi mamá cuenta que no me daba pena con las visitas, salir a cantar, a bailar, eh, pero eso fue cambiando y fue cambiando también a partir de un suceso que tuve que vivir, que yo sé que hay muchas cosas de las que voy a ir hablando, trato de hacerlas en orden cronológico, pero que van a salir después cuando hable de mi experiencia ya en la eternidad con el Señor y precisamente una de esas cosas fue un abuso que viví que cambió mi vida
porque eso hizo que me volviera un poco retraída, tímida, insegura. Pero el Señor también se valió de esa timidez para preservarme en muchos aspectos y muchas cosas de mi vida. Recuerdo que me gustaba mucho leer historias bíblicas y luego la Santa Biblia. Pues cuando era muy niña, muy pequeña, que ya aprendí a leer, tenía un libro gordito de historias bíblicas ilustrado y eso era para mí todos los días, lo leía y cuando lo terminaba de leer volvía y lo releía y habían historias con las que me sentía tan identificada, o sea, desde muy niña cuando conocía esas historias de todos estos personajes bíblicos, pues habían unos con los que me conectaba mucho más y como que siempre anhelaba, quiero eso, quiero ser así, y muchos de esos, pues como lo vemos, eran llamados, ¿no? Abraham, Moisés, Jacob, José, bueno, y ya después en el Nuevo Testamento, o sea, bueno, que son muchos, Samuel, o sea, yo conocía esas historias desde niña y para mí eso era, o sea, me encantaba, o sea, eso era como el momento del día de llegar a leer ese libro y en conectarme y sentir la cercanía de Dios. Y desde allá de pronto me ha pasado algo que es precisamente el entrar un poco en ese misterio de esas vidas y de ese llamado a través del llamado que el Señor le hizo a otros, a los que admiré desde muy chiquita, y también algunos santos que aprendí a conocer también por influencia de mis abuelos, de manera particular, o uno que yo digo que es mi amigo, súper amigo desde la infancia, que es Santo Domingo Sabio. Y de hecho, pues me impactaba mucho su lema antes morir que pecar. Y creo que hasta mucho a muy adelante, ya en mi adolescencia, siempre yo era eso en mi mente, aunque no quiere decir que yo no hubiese cometido pecados, que no me hubiera eh, equivocado, faltas. Sí, claro que sí. Obviamente no era la niña perfecta, era una niña muy calmada, muy tranquila, siempre excelente en conducta, en comportamiento en el colegio, eso siempre tenía mención de honor por esas cosas y en mi casa también me caracterizaba mucho por ser muy obediente, muy noble con mis papás, pero las cosas fueron cambiando en la medida que también me volví muy psicorrígida y muy perfeccionista, pero pues ya les contaré. Ya después cuando estaba un poco más grande, ya después cuando tenía una Biblia, la Biblia, entonces pues empecé a leerme la Biblia desde el comienzo. Sé que no logré llegar a terminarla toda de corrido, porque cuando ya llegaba a algunos libros donde para mi pequeña edad, o sea, no entendía o no podía discernir con claridad, me parecía que no entendía lo que hablaban, entonces ahí empecé como, porque una cosa eran las historias bíblicas ilustradas y todo esto, digamos, eh, para una niña pues era más fácil de digerir eso, pero cuando ya leía la Biblia, y habían palabras que no entendía, que no sabía qué eran, entonces pues digamos que, pero aún así a mí me gustaba siempre leer la Biblia de a pasajes, ¿no? O sea, pasajes, no leía capítulos enteros ni nada de eso, pero siempre tenía ese hábito todos los días de coger mi Biblia y leerla. Recuerdo muy especialmente mi primera comunión. Para mí fue muy especial. Yo no me preparé acá en Bogotá para hacer la primera comunión. Yo me preparé en un pueblito porque en el año en que hice mi preparación yo estaba viviendo fuera de la ciudad. Sin embargo, cuando ya tenía que hacer la primera comunión, nos tenemos que devolver para la ciudad, pero yo me preparé en ese pueblito, ¿sí? Con otros niños, muy sencillo, fue muy especial, fue un momento de mi vida muy bonito, muy especial. Al llegar acá, pues me encontré con una cantidad de niños que no conocía para hacer la primera comunión. Muchísimos niños en la parroquia que me corresponde a mí, que en ese entonces era San Juan de la Cruz, un gran santo y un gran patrono que también he tenido, o sea, otro amigo. Entonces, lo que puedo decir como anécdota especial de mi primera comunión, o sea, yo estaba muy ilusionada, o sea, yo iba, me encantaba ir a la catequesis, o sea, como que todo lo que era de Dios siempre me llamaba la atención. De hecho, mi materia favorita en el colegio era religión. Yo siempre esperaba que llegara
el día de la clase de religión porque lo que les digo era una fascinación, me encantaba todo lo que tuviera que ver con Dios. Entonces, también me gustaba mucho esa preparación, ir a la catequesis y prepararme para mi primera comunión. Cuando llego acá, habían muchos niños para hacer su primera comunión y yo era la única niña que tenía, además del cirio que lleva uno, yo tenía un ramo de lirios. Para mí hoy día eso es un detalle muy especial, muy diciente, porque hoy día sé que quien me acompañó a recibir por primera vez a nuestro Señor Jesucristo fue Papá San José. Entonces Papá San José también ha sido muy importante en mi vida, toda mi vida. Hoy día soy consciente de que él ha estado muy presente también desde que yo era muy pequeña. Bueno, realmente yo no sabía la dimensión de lo que estaba viviendo ese día porque era muy grande, porque era algo muy, muy especial, pero yo interiormente en mi corazón sabía que lo que yo estaba viviendo era único, era algo demasiado grande. Lo recuerdo como si hubiese acabado de pasar, como si hubiese sido ayer. Siento esa niña emocionada, contenta, feliz, el poder recibir por primera vez al Señor, y entender lo que les digo, son edades que a veces uno no sabe y no comprende la dimensión de las cosas, como ya lo podemos comprender ahorita que somos adultos, la grandeza de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. De pronto no como ahora, pero lo único que les puedo decir era que era una niña que sabía que lo que le estaba pasando era algo muy grande y muy especial, que me causó mucho gozo, mucha felicidad. Bueno, en esta etapa ya un poco más, sí, más o menos después de mi primera comunión, par de años después, entro a un colegio femenino, pues que era de religiosas, aunque cuando yo entré ya no habían monjitas como tal, que daban las clases y todo eso, no, pero sí iban de vez en cuando a, pues a dar charlas. Y entonces empieza a despertarse en mí un deseo hacia la vida religiosa. Me encantaba como que verlas, o sea, yo veía a las monjitas, además que siempre que las veía, pues como que mi impresión era que eran muy alegres. Yo siempre las veía muy alegres, muy contentas, muy sonrientes, muy bondadosas. Me identificaba mucho con ellas, o sea, sentía algo especial. De hecho, como anécdota así chistosa, en el colegio también hubo una época en que me pusieron un apodo y me decían la monja, y era porque yo era, o sea, dentro de mi psicorrigidez, yo era muy respetuosa de la autoridad, muy respetuosa de las normas, de las leyes, tanto pues como en la casa como en el colegio. Entonces, para mí las figuras, los profesores eran de mucho respeto. Si había una regla en particular, pues yo la respetaba. Y una de las cosas, pues en el colegio en ese entonces era que uno no podía tener las medias muy abajo, ni la falda muy arriba, pues yo ya entré en esa época donde las niñas siempre a la salida del colegio se subían en la cintura la falda para que les quedara más cortica, pero yo no lo hacía porque yo decía, esto no es correcto, esto no es lo que está bien, esto no es lo que, no es lo que nos pide el colegio. Entonces, yo siempre era con mis medias bien subidas y mi falda abajo de la rodilla. Entonces, obviamente completamente tapada, entonces por eso en algún momento me pusieron la monja, y de pronto pues también porque mis compañeras veían pues que yo era así como muy callada, muy sencilla en cuanto a que pues no era la niña extrovertida y como que la más amiguera y sociable, no. De hecho, les dije que a raíz de ese abuso empecé a volverme muy retraída, y eso digamos que sí generó muchas cosas en mí, muchas inseguridades, muchos temores, muchos miedos, que pues de pronto se vieron reflejados en el sentido de que pues también de pronto a veces era muy influenciable el querer siempre tratar de agradar. De pronto habían momentos donde tenía falta de carácter, pero cuando eran cosas que yo sabía
que estaban mal, aunque en un par de ocasiones yo no puedo decir que siempre fui perfecta y que no cometí un pecado, un mal, un error. De hecho, les digo que hasta mis 5 años, porque ya después ahí a mis 5 años, eh, me robó unos dulces en un supermercado. Y el Señor me muestra en la eternidad por qué yo hice eso, por qué yo hice, porque los niños, digamos, incluso hubiese podido hacerlo, pero y no hubiese podido tenerlo en cuenta como un pecado, como una falta grave, si yo en ese momento no me hubiera dado cuenta que tenía conciencia de pecado. Pero yo la tenía porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba muy mal, no debía ser. No debe hacerlo. En la eternidad yo experimento ese momento y se los contaré cuando lleguemos a ese momento, cómo el Señor me dejó vivir en la eternidad siendo nuevamente esa niña de 5 años con toda la experiencia completa de haberme cogido esos dulces y por qué los robé. Pero porque era ya pecado, porque de pronto puede ser que un niño muy pequeño entre a un supermercado, coja algo y le parezca natural abrirlo, comérselo y pues no lo vea como algo malo porque no tiene conciencia de pecado, porque no sabe que eso está mal. Pero yo ya sabía que eso estaba mal, pero mi conciencia de pecado de alguna forma para describirlo se había activado a raíz del pecado que habían cometido conmigo con el abuso. Hermanos, les pido una disculpa. Como se dan cuenta, han cambiado la luz del video. He tenido dificultades para grabar estos videos. Les pido muchas oraciones para que pues el Señor nos ayude para que pueda sacar todos estos videos, porque la verdad sí he tenido varias complicaciones para poder grabarlos. Pasan muchas cosas, me pasan muchas cosas. Entonces, pues voy a terminar esta segunda parte, perdón, de este video del llamado de Dios. Eh, También les pido oración eh, para que el Señor selle con la sangre de Cristo y cubra toda esta obra de evangelización para su gloria. Bueno, les decía que nosotros nos contaminamos con el pecado de los adultos. Realmente los niños, eh, en su pureza y en su inocencia, no tienen conciencia de pecado, sino hasta que empiezan a entender que algo está mal, que algo no está bien, y puede ser precisamente eh, el, el, pecado del adulto. Yo, siendo una niña, viviendo esa experiencia, sabía que algo no estaba bien, pero ya más adelante les relataré un poco acerca de eso. El hecho de que un niño no hable cuando vive una experiencia de abuso tiene que ver pues con muchas cosas, pero con muchas cosas, o sea, porque él tiene miedo, porque está presionado, porque tiene vergüenza, porque se siente culpable. Entonces, hay muchas cosas que se pueden derivar de esto, pero realmente nosotros tenemos que velar por la inocencia y la pureza de los niños y no generar en ellos tantas heridas y tantos vacíos que deja precisamente el pecado. En mi casa aprendí, como les decía, aprendí también el abandono en la divina voluntad, no porque pues en mi casa se hablara como de esa espiritualidad o se conociera, por ejemplo, a Luisa Picarreta o algo de esto, sino porque realmente en mi casa todo el tiempo escuchaba que la voluntad de Dios se haga, que sea lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios lo quiera, o sea, eran frases muy típicas, muy comunes en mi casa y yo creo que eso fue una bendición, un regalo, una gracia maravillosa del Señor poder tener eh, ese regalo, poder vivir pues con mis abuelos y mis padres que todo el tiempo hablaban en ese lenguaje. Entonces, fueron muchas cosas que realmente donde realmente encontré la presencia del Señor y llamando, el llamado de Dios. Y yo creo que un ejercicio que tú debes hacer es revisar toda tu vida. Revisa tu vida desde que venías en el vientre de tu mamá y mira en qué momento empezó tu llamado de Dios. O sea, el solo hecho de nacer en una familia católica ya es un llamado de Dios. El hecho de poder participar en la vida sacramental ya es un llamado de Dios. El hecho de tener la cercanía, el conocimiento
de todas estas enseñanzas y valores y principios cristianos ya es un llamado de Dios. No porque no se tengan experiencias sobrenaturales o místicas, no quiere decir que no tengamos el llamado de Dios. Todos tenemos el llamado de Dios. Entonces, revisa en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia de ver desde dónde viene el llamado de Dios para ti. Entonces, de la mano del Señor, de Mamita María, de Papá San José, vamos a continuar con estos videos. Ya vendrá la siguiente parte, que ya es la parte donde empiezo a ver cómo me alejo del mundo, perdón, cómo me alejo de Dios por ingresar al mundo. Entonces ya en el próximo video continuaremos para todas las personas que estén interesadas en comunicarse conmigo para citas de psicología o para que les envíe los libros en PDF. Pueden escribirme, pueden contactarme. Aquí está mi contacto en la cajita de descripción. Ahí pueden encontrar mi contacto para que se comuniquen. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.